No me entiendes. Muy bien, ya podemos comenzar. Está grabando. Bueno. Un Buenas minutico, Luisa. ¿Ah? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya, Carlos? No, estamos esperando por ti. Ya comencé, ya podemos comenzar. Está grabando ya. Bueno, buenas noches. Damos inicio a esta actividad preparatoria para el 11º Congreso de la MP, el cual lleva por nombre la psicosis ordinaria y las otras bajo transferencia, comenzando por introducir lo que habitualmente será al final, los agradecimientos. A José Fernando Velázquez, quien nos ha visitado en 3 ocasiones en nuestra sede de la ANEL Guatemala y que esta vez nos vuelve a acompañar desde la sede en el Medellín con la conferencia La psicosis ordinaria, revelaciones y desafíos. José Fernando Velázquez es psicoanalista, analista miembro de la Escuela AME y la Asociación Mundial de Psicoanálisis AMP. Él ha venido sosteniendo en un acto su apuesta y deseo por hacer escuela. Permanentemente nos ha orientado en cuanto a lo que la clínica Borromea y el trabajo minucioso alrededor de la psicosis nos enseña en cuanto a la formación como analista. Al Comité Ejecutivo de la ANEL, especialmente a nuestra presidenta Clara Holguín, quien ha impulsado y coordinado el trabajo que se despliega en las diferentes sedes que conforman la ANEL. A Carlos Márquez por su entusiasmo y disposición para hacer que estos encuentros, a pesar de las distancias geográficas que nos separan, puedan producirse. A cada una de las sedes y a ustedes que nos acompañan en esta actividad y que con su presencia dan cuenta de la necesidad de producir encuentros, tal como se propone la orientación lacaniana. El argumento del Congreso nos recuerda que para el momento que nos reunamos en Barcelona el próximo año, se habrán cumplido 20 años en que Jacqueline Miller inventara y pusiera en circulación el término psicosis ordinaria, sintagma que introduce para esquivar la rigidez de una clínica binaria, que nos permitía marcar una clara diferencia entre la neurosis y la psicosis. ¿Qué ha pasado con la clínica estructural? Que, guiándose por el significante del nombre del padre, preservó durante un tiempo la distinción entre neurosis y psicosis. El término psicosis ordinaria nos deja en un lugar nuevo, propicio para realizar nuestras prácticas y relanzar nuestras investigaciones. En Asia People 4, Miller nos dirige a pensar la clínica y notar cómo y de qué manera la incidencia del psicoanálisis se nota ya en la clínica de la psicosis ordinaria, sin desencadenamiento, en la que los efectos de la forclusión, delirios y alucinaciones no son espectaculares y se traducen por signos más discretos, fenómenos elementales a veces íntimos, desconexiones sucesivas con la familia y el entorno, con las relaciones sociales, con el mundo. Por su parte, Miquel Bassols, en su texto Psicosis ordenadas bajo transferencia, nos indica que si escribimos ahora psicosis ordinaria en el buscador imaginario del Google Earth de la clínica, para ver cómo los zooms sucesivos nos conducen a una localización precisa, tendremos la sorpresa de encontrarnos una lista de lugares que aparecen en la ventanita de búsqueda, la cual se alarga más y más, hasta hacerse presumiblemente infinita. Hasta tal punto que pareciera que las psicosis ordinarias pueden estar hoy en cualquier parte del mapa, sin poderse reducir su descripción a un rasgo, ni tampoco constituirse en un continente en sí mismo. Si clicamos cualquiera de estos nombres, nos conduce, sin embargo, a lugares ya conocidos. Y si seguimos verificando la lista, tal vez podríamos concluir entonces que la psicosis ordinaria es en realidad el propio Google Earth en su conjunto.
el propio sistema de representación con el que intentamos localizar los lugares de nuestra clínica clásica. Muchos desafíos y transformaciones se plantean a partir del corrimiento de los bordes que marcaban con mayor solidez y claridad la especificidad de una clínica estructural continuista. Esperemos las resonancias y estemos atentos a estas manifestaciones discretas y sutiles que se presentan bajo transferencia con más frecuencia en el quehacer diario de cada practicante del psicoanálisis. Bienvenido, José Fernando. Muchas gracias, Luisa. Gracias a la ANEL Guatemala por la invitación. Veo que en el momento hay 12 lugares conectados de la ANEL, cosa que me alegra muchísimo y que nos da muestra de cómo nuestra comunidad analítica se puede conectar, se puede hacer realidad a través de estos medios digitales. En primer lugar, quise ordenar con el título con el cual se convocó a esta conferencia: la psicosis ordinaria, revelaciones y desafíos. En principio, entonces, voy a tratar brevemente sobre lo que es la psicosis ordinaria. Esto puede dar lugar a un seminario extenso. En Chile, por ejemplo, nos demoramos 2 días trabajando propiamente el concepto. Pero voy a tratar de simplemente situar unas coordenadas para pasar a los 2 temas que más me causaron, el de revelaciones y desafíos. El aporte de Jacques Lacan a la clínica de la psicosis ha supuesto un hito en la historia del psicoanálisis y yo me atrevo a decir también de la psiquiatría. Me parece importante trabajar el concepto de psicosis ordinaria como un campo que se propone a la investigación y que con él avanza toda la conceptualización teórica del mismo psicoanálisis. Luego de dedicar varios años a la investigación de los mecanismos causales y desencadenantes de la psicosis, Lacan abordó hacia el final de su enseñanza un nuevo problema: la estructura psicótica no desencadenada. El término milleriano, psicosis ordinaria, insisto, milleriano porque no lo van a encontrar en Lacan, se inscribe en un contexto epistémico correspondiente al último Lacan, como lo ha llamado Miller, al ultimísimo Lacan, como él mismo lo dice, en una época en la que él deja de ser lacaniano. Lacan deja de ser lacaniano. O como lo expresa Jacques Miller, es Lacan saliendo de la casa del lacanismo. La psicosis ordinaria no tiene una definición rígida. Se califica ordinaria, como lo dice el mismo Jacques Miller, en el sentido de que las personas que lo sufren son personas que tienen una vida aparentemente común y en las que no se reconocen los signos clásicos de la psicosis. Como decía Jean-Pierre Defier, abro comillas, son sujetos psicóticos en traje de neuróticos. Son casos que cuestionan las clasificaciones y ponen en el centro de la práctica el hecho de captar la singularidad que desclasifica a ese sujeto. Pone en el centro de la práctica ese detalle que nos orienta a poner en primer plano la singularidad que descompleta lo universal de un diagnóstico. Quiero partir del mismo texto de Jacques Miller de hace 10 años, cuando él hace una revisión del concepto de psicosis ordinaria.
en el cual destaco 3 puntos. El primero, Miller enfatiza con fuerza que hay que considerar siempre la psicosis ordinaria dentro del campo de la psicosis. O sea, no es una neurosis, no es un borderline, no es un estado híbrido, no es un continuum de estructuras. Lo segundo es que se trata de una psicosis que está sostenida o estabilizada por una suplencia, por un broche o por un santón. Son psicosis anudadas, a diferencia de aquellas no anudadas que serían las psicosis extraordinarias. Allí es donde Miller utiliza el concepto de invención. Ese sujeto ya es un trabajador que ha hecho alguna invención para reparar, así sea con una pata de palo, aquello que no tiene. Tercer punto, Miller es exigente. Abro comillas. Una vez que dijeron que es una psicosis ordinaria, traten de clasificarla de un modo psiquiátrico. No deben decir simplemente que es una psicosis ordinaria. Deben ir más lejos y encontrar la clínica psiquiátrica y la clínica psicoanalítica. Y si no hacen eso, y ese es el peligro, es lo que se llama un asilo a la ignorancia. Eso se transforma en un refugio para no saber. En términos coloquiales, es un costal donde ponemos todo lo que no comprendemos o todo lo que no sabemos. Termino la cita de Miller. Siempre tengamos la pregunta de que si hablamos de psicosis ordinaria, la pregunta es, ¿de qué psicosis hablamos? Hasta allí, lo que podría delimitar un poco lo que es la psicosis ordinaria. Quiero pasar al punto de revelaciones. Encontré un sinónimo, develamientos. ¿Qué nos devela? ¿Qué nos revela todo este concepto de investigación que es el de psicosis ordinaria? Hay una cuestión que resalta en primer lugar y es, nos revela los riesgos de ser segregacionistas. La nosología clínica que nos orientó en nuestra formación, en nuestra práctica como psicólogos, como psiquiatras, es segregacionista. Los fundamentos de esa enseñanza o de la transmisión que hemos recibido han sido descriptivos y al lado de eso moralistas, es decir, religiosos, adaptativos, desadaptativos, idealistas. La práctica que a ello conduce queda reducida a la consejería, a la terapia de estimulación, a la fortificación del yo, a la farmacología, o con los elementos anteriores de la clínica psicoanalítica clásica, a hacer pesquisas psicogenéticas que no vienen al lugar. Esa es la primera revelación que me parece importante que nos ha dado el concepto de psicosis ordinaria. Éramos segregacionistas. Segundo, concebir la estructura psíquica como un nudo borromeo acabó con el facilismo de pensar la psicosis como una estructura deficitaria e imposible de intervenir. Y en su lugar ha impulsado a los que hacemos parte del campo freudiano a tratar de establecer una elaboración práctica y clínica, caso por caso, de cómo es que en ese sujeto se abrochan las consistencias o las dimensiones de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Si seguimos a Lacan en sus consideraciones sobre Joyce el síntoma, el analista
no concibe lo normal para el ser hablante. No hay ninguna solución compartida para todos. En el último Lacan, ahí es una valoración de lo uno. De allí es que se desprende con mucho valor el concepto de parletre, hablante ser de goce, que viene a sustituir aquello que era el objeto del psicoanálisis, el sujeto. Ahora el objeto del psicoanálisis es el hablante ser de goce. Una gran revelación que puso en juego esta concepción incluyente de la psicosis a través de Joyce es lo que Lacan llamó solamente en una ocasión el inconsciente real. Un inconsciente que subyace bajo el inconsciente transferencial, aquel que estaba estructurado como un lenguaje. En los textos del prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, la tercera, Radiofonía y Televisión, en los seminarios AUN, RCI, el Santón, el momento de concluir y la topología y el tiempo, podemos encontrar el arduo esfuerzo de Lacan por encontrarle un soporte operatorio, visual, a ese inconsciente real, a matematizarlo, a matematizar cómo es eso de la estructura psíquica de la que hablamos, la estructura psíquica de ese ser de goce y también estudiar la psicopatología que de él se deriva. En los últimos tramos de su enseñanza, el modelo Borromeo de anudamiento de las dimensiones del ser de goce, RSI, es lo que le va a servir a Lacan como guía. Esta nueva visual, como la llama Jacques Miller, una nueva visual, ese nudo Borromeo, deja ver los mecanismos de formación de los síntomas, las inhibiciones y las angustias del paciente, los mecanismos compensatorios más útiles o más usados, el uso del cuerpo, del significante y del objeto pulsional. La trama organizada, que es la geometría topológica, sirvió a Lacan para sostener y transmitirnos una práctica por fuera de la consejería, de la psicoterapia, de la lingüística, de la logística, y una práctica que se anudaba básicamente a un principio para ser psicoanalítica, y es que está orientada por lo real. La estructura borromea, con sus piezas sueltas, las suplencias, los anudamientos, los nudos que no son borromeos, los desanudamientos, nos revela signos y síntomas de una psicopatología del inconsciente real. No voy a pretender acá agotarla, simplemente provocarlos. Enuncio algunas observaciones que frecuentemente surgen en aquel clínico que atiende a un sujeto con una psicosis no desencadenada. Por ejemplo, una singular interpretación de los acontecimientos que lo rodean y sobre todo de los acontecimientos que le llegan al cuerpo. La incapacidad de maniobrar con la fuga del sentido y con el malentendido. Los semblantes rígidos que acotan la dispersión de lo imaginario. Las defensas obsesivas férreas frente al otro goce. La posición de objeto frente al goce del otro. La adherencia absoluta a un significante que lo guía, por ejemplo, el nombre de una enfermedad, de un credo religioso, que pueden llegar hasta organizar toda una vida. Las diferentes formas de función del objeto de la pulsión parcial. Estas son algunas de las derivas que puede tomar la psicopatología de ese inconsciente real. El inconsciente transferencial de la primera enseñanza al que estábamos habituados
nos limitaba, nos extraviaba, o como dice Jacqueline Miller, nos enredaba. Digo, nos limitaba, por ejemplo, en pensar que la transferencia solamente era un asunto de relación con el saber o con el amor. En el caso de la psicosis, es una transferencia que no pasa por la suposición del sujeto supuesto saber, ni por el sentido, y tampoco puede decirse que en todo caso que algo se instala de transferencia en un psicótico sea erotomanía. Otra cuestión que nos revela y en donde nos revela cómo estábamos delimitados es pensar las vías de estabilización posibles para un sujeto psicótico. Antes se suponía que la metáfora delirante y el empuje a la mujer eran lo que había que lograr. Ahora, esa solución o esa estabilización va a ser pluralizada en infinitas formas de suplencia, broches con los que se repara el nudo, uno por uno. Además, nos ha podido revelar también que el delirio podemos reconocerlo hoy como algo que no es exclusivo de las estructuras psicóticas. Todos somos delirantes. También la psicopatología psicoanalítica cambió. Por ejemplo, el fenómeno elemental lo teníamos circunscrito solo a un problema de lo simbólico, pero nos damos cuenta que eso es parcializado, que el fenómeno elemental puede ser posible también para cualquiera de los otros dos registros. Tomo como ejemplo el caso que Lacan habla de Joyce en el retrato del artista adolescente, donde los afectos del cuerpo caen como si no estuvieran realmente anudados al cuerpo. Un defecto o un fenómeno elemental del registro de lo imaginario. Lo que teníamos teorizado como el nombre del padre a partir del seminario 3, ahora bajo el modelo visual del nudo Borromeo, tiene la representación de ser cualquier falla en el anudamiento. Los momentos de desencadenamiento o de desenganche pueden ser leídos e interpretados a partir de la condición de anudamiento o de broche que sostienen la juntura de la estructura, o, en el caso de llegar a ser inconsistentes, por no lograr proporcionar dicha juntura. Esto también incluye el concepto de desarraigo en el lazo social, definido como la pérdida de aquello que afecta lo más íntimo del ser hablante, el enganche al otro. A la clínica, con este concepto de psicosis ordinaria, han entrado otros conceptos nuevos, como el de desencadenamiento, anudamiento, suplencia y el principal, el concepto de santón. Con ellos es que se puede constatar que la función de nominación no tiene que ser de lo simbólico. Un sujeto puede ser nominado por otra vía, puede ser nominado también por una vía diferente a la del significante. La oposición discontinuidad y continuidad ahora se puede replantear. La clínica llamada discontinuista se deriva de si hay o no anudamiento por el nombre del padre. La clínica que consideramos ahora, la continuista, se refiere a la diversidad de locura que los seres hablantes deben inventarse para hacerse a una solución frente a la norma que falta para todos, a lo que llamamos la forclusión generalizada. La práctica con psicóticos ordinarios nos ha puesto en evidencia nuevas formas de transferencia,
en general y específicamente, una transferencia más allá de la erotomanía. Hay que pensar aquella frase de Lacan en el seminario 22 donde se pregunta, ¿qué es lo que implica que el psicoanálisis opere? Él se responde, que el sujeto pueda anudarse de otro modo. Y yo pregunto, ¿a qué se anuda el sujeto bajo transferencia? Por ejemplo, ¿dónde los autistas escuchan aquello que repiten? ¿A qué se anudan? ¿Qué del sujeto psicótico se anuda a su analista? No solamente se anuda por el deseo de saber o por el amor de transferencia, se anuda por lo real. Lo real está caracterizado por anudarse. ¿Qué real del analista hace pareja y qué conviene hacer con ello cuando tratamos a un sujeto psicótico? Todo lo que he formulado hasta este momento devela una modalidad operatoria para el psicoanálisis válida en la práctica con niños, adolescentes, adultos, autistas, esquizofrénicos, histéricos, homosexuales, transgéneros, etcétera, etcétera. Es posible atender a cualquier sujeto, independiente de su estructura psíquica, en la medida en que el psicoanálisis es un dispositivo ofertado para el tratamiento del goce, el cual se suma a esa condición generalizada en la que todo ser hablante está obligado a inventarse un hacer con el goce a partir de la inexistencia de una norma para todos. Esto nos devela unos horizontes para la práctica y para la clínica que van mucho más allá de aquellos que fueron determinados por la norma edípica. Cada parlet establece su parte en el lazo social con una solución que no es estándar, que le permite una forma de goce y que lo enlaza a un sentido de responsabilidad, de deber y de solidaridad con este mundo. Se va más allá de lo estándar, de lo normal. Se acepta que hay una cierta locura en la solución original que el sujeto obtuvo sin alcanzar completamente ese sueño del lazo de amor al prójimo ni de la lograda sexualidad armoniosa y heterosexual, y menos aún aquello de un desarrollo integral para ese sujeto. Así, el síntoma, la inhibición, la angustia, como acontecimientos de cuerpo gozante, se constituyen en la fuerza impulsora de la cura, desprendiéndola del axioma de lo normal o de lo deficitario, o de la causalidad significante. Se abre paso a una nueva ética psicoanalítica, ya no ligada al deseo ni a los ideales, mucho menos a esos ideales terapéuticos normativos, sino restringida a un saber hacer ahí, con aquel goce opaco, no atrapado por los discursos. Por último, paso a la segunda parte del complemento del título de la conferencia. Desafíos, retos, contradicciones, provocaciones y hasta duelos es lo que hay que hacer con esta nueva clínica. Los miembros de la Asociación Mundial de Psicoanálisis nos aproximamos al Congreso dedicado, me parece, a examinar el tema del acto analítico en las psicosis ordinarias, provocados por ese título cuando dice bajo transferencia. El acto deberá ser examinado desde una dimensión más allá de la que nos acostumbraba el nombre del Padre. Precisamente apropiándonos de ese concepto de la inexistencia del otro.
Creo que es la única manera en que puede surgir del lado del analizante o del paciente aquello que se trabaja en los seminarios 18, 19 y que Miller enfatiza en el ser y el uno. Ese hay de lo uno en cada ser hablante. Hay de lo uno sin el otro. En la medida en que el analista en una pragmática se consagre a eso uno solo. Ese es el gran desafío, apuntando al ser del sujeto situado donde el otro no le existe, por fuera del fantasma que armoniza la sexualidad, por fuera de la lingüística y por fuera de la lógica de la tradición edípica. En la locución sobre la psicosis en el niño, Lacan se pregunta, ¿cómo vamos a responder los psicoanalistas a la segregación? ¿A esa que representa el psicótico al interior de lo colectivo? Creo que es una pregunta absolutamente pertinente para trabajar hacia el Congreso. ¿Cómo respondemos los psicoanalistas a la libertad legítima del psicótico que no depende en absoluto de ese significante fálico que nos universaliza? El reconocimiento de las soluciones que construye un sujeto en una psicosis para que ella sea ordinaria nos deja ver una inmensa posibilidad de invenciones, de soluciones, parciales o suficientes, pero accesibles para él frente a aquello que lo invade. El desafío entonces es, ¿qué podemos aprender de ellas para nuestro acto? ¿Qué podemos aprender de ese trabajo que ellos hacen, los psicóticos ordinarios, para estabilizarse? El analista que apunta a lo real singular debe someterse a la lógica de lo fragmentario, del no todo, y en cada encuentro hacer una experiencia de la lana, del SDA tachado, del semblante puro. En este acto, lo simbólico no aporta la significación, no es válido para la historización o la certeza de sentido. Allí vamos a operar con la función de nominación, cuando ella no está tocada por la religiosidad del Edipo. Debemos arreglárnoslas con la metonimia iterativa de lo indecible, con esa exigencia que no cesa de exigirle al sujeto arreglos. Vamos a guiarnos y a usar los acontecimientos del cuerpo. Tendremos que participar en la dinámica en que intervienen los orificios pulsionales y ser muy duchos en el uso del semblante. Una cosa más respecto al acto analítico. El analista queda incluido como una pieza que entra a ser parte de la estructura del paciente, como el pintor en el cuadro de las meninas. Queda incluido durante un tiempo transitorio o en algunos casos de manera permanente. Por todo ello, escapa el sentido. El desafío entonces es consentir al control de la práctica. Creo que el trabajo con la psicosis ordinaria nos lleva mucho más al dispositivo del control. El desafío de la posición analítica implica la profanación de todos los códigos existentes en los vínculos humanos. Cito a Jacqueline Miller en el texto, en la contratapa, del seminario 19, donde él dice, ningún acuerdo ni armonía, no hay programa, nada preestablecido, todo estará librado al azar, lo que en la lógica modal se llama contingencia. El acto analítico librado a la pura contingencia. Es como para recomenzar una formación en psicoanálisis, porque este psicoanálisis no es el mismo psicoanálisis en que nos formamos.
La muy última enseñanza de Lacan avanza con el propósito de la desconceptualización radical del psicoanálisis, donde los conceptos se someten a una revisión a fondo, tanto que parecieran ya futiles. Cito a Jacques Miller en una conferencia que se llama En línea con Jacques Miller. Dice, el discurso analítico se cierra allí sobre su propia imposibilidad. No podemos servirnos más de él que a condición de saber hacer de ese borramiento un momento de una docta ignorancia. Tomando un poema de García Lorca que dice, es preciso romperlo todo para que los dogmas se purifiquen y las normas tengan un nuevo temblor. Este es el desafío al que nos somete el concepto de psicosis ordinaria y la práctica con la psicosis ordinaria. El horizonte que promueve la AMP en esta ética sin otro es la restitución del libre uso de los anudamientos y las nominaciones con los que los sujetos de hoy, el sujeto de hoy paradigmático es el psicótico ordinario, con las que los sujetos de hoy le hacen frente a eso que los desborda. Anudamientos que no tocan el saber significante, anudamientos en ocasiones sensacionales, extraordinarios, singulares, aunque también los haya sutiles y transitorios. Es el acatamiento del psicoanalista a la locura consustancial presente en el hay de lo uno. Este es el principal desafío que nos presenta la psicosis ordinaria. Con esto concluyo mi intervención. Ahora conversemos. Luisa, te doy la palabra. Adelante, Luisa. Carlos. Hola, José Fernando. Sí, le voy a abrir el micrófono a Luisa. Ah, ya la abrió. Muy bien, Luisa. Gracias, José Fernando. La conferencia puntúa muy bien cómo orientarnos en esta nueva clínica sobre psicosis ordinaria. Sin embargo, al escucharte y tratar de ir siguiendo, enuncias varios puntos que también se asemejan o podrían encontrarse en los testimonios de base de analistas que estamos trabajando o en el trabajo analítico de ciertos neuróticos. ¿Qué nos podrías agregar al respecto? Creo que es muy conveniente esa aproximación. El trabajo de final de análisis y el trabajo con la psicosis ordinaria. Yo creo que el trabajo con la psicosis ordinaria nos enseña la posición del analista frente a los finales de análisis. Porque el trabajo con la psicosis ordinaria nos permite mostrar o evidenciar cómo operan ciertas precipitaciones de goce como piezas sueltas, cómo la voz puede ser una forma de anudamiento. El objeto pulsional llega a nominar bajo una deriva absolutamente singular a un sujeto después de un fin de análisis. Estoy pensando en el caso de María Cristina Giraldo. ¿Cómo es posible aislar de todo el sentido fálico, de todos los ideales, de toda la lógica del deseo,
algo con relación a cómo operar, por ejemplo, con el objeto de la pulsión. Creo que eso solamente es posible en la medida en que el analista esté ubicado en una posición de partener de goce puro en esa pieza suelta que es la voz. El analista de María Cristina tuvo sus principales intervenciones hacia el final de la dirección de la cura bajo una posición absolutamente muda. Creo que es posible seguir haciendo muchos paralelos con otros casos de AE, pero creo que lo fundamental para responderte es el psicoanálisis que se puede derivar de la práctica con la psicosis ordinaria, nos enseña a trabajar con las piezas sueltas del inconsciente real, esas que van más allá del sentido, de la universalización, porque como lo dice María Cristina Giraldo también en su testimonio, la lógica del Santón es una lógica absolutamente singular, no hay repetibles, esa no sirve como modelo para otros, no es idealizable. Igual que la forma de estabilización que construye un psicótico ordinario. La transferencia en un final de análisis. Ya no hay suposición de saber. El amor de transferencia también puede ser destituido. Lo único que queda por desanudar es ese broche que hay entre las piezas de real del analista y del analizante. Todo esto, insisto, son derivaciones que me parecen precisamente de esta última enseñanza de Lacan, a la cual él entró por la vía de la psicosis y por la vía de las psicosis ordinarias como es Joyce, a tal punto de llegar a darle a Joyce el nombre de Joyce el Santón. Hasta ahí mi respuesta o comentario. Bien, Luisa, no sé si quieres que hablamos del derecho de palabra. Pon tu cámara si quieres también ya. Y acá también hay algún comentario. Por eso, si hay alguna pregunta en Medellín, en Guatemala, o alguna de las personas que están, creo que Clara quería saludar desde Bogotá. Le abro el micrófono, Clara. Hola, Clara, ¿me escuchas? Ahora. Hola. No, muchísimas gracias a la ANEL Guatemala por esta iniciativa y por supuesto a José Fernando, que con él abrimos el trabajo de preparación hacia el Congreso de la AMP. Creo que efectivamente es una muy buena apertura que nos ubica en el centro de lo que se trata. Yo creo que José ha tocado puntos fundamentales. Y bueno, aprovecho porque aquí hay una pregunta de Gloria González. José, muchas gracias por tu intervención. Quería que si nos podrías ampliar un poco eso que deja ver el modelo visual del nudo Borromeo. Me parece que es útil para todos. Bueno, no sé si me repito porque a todas partes que voy con el esquemita del nudo Borromeo. Me llamó la atención en el ultimísimo Lacan la manera como Miller lo nombra, una nueva visual. Les confieso que apenas leí eso, me remitía como a un lenguaje muy de parche, muy de marihuanero, muy como de ¿sí? Una nueva visual. Es un nuevo modelo topológico en donde es posible, con ese aplanamiento de intersecciones que hay en el nudo, ubicar varios conceptos. No solamente
conceptos, sino aquellas condiciones que el mismo Miller haya nombrado como piezas sueltas. El inconsciente real está compuesto de piezas sueltas. Piezas sueltas son la dimensión simbólica, la dimensión imaginaria, la dimensión real. Cada una es una pieza suelta. Pieza suelta, Miller la trabaja como aquello que hace parte de un todo, pero que sola no funciona, sola pierde su condición, diríamos, de utilidad, pero también exige una condición a esa pieza para que pueda integrarse al sistema del todo, de la estructura. Si el registro de lo simbólico no tiene las condiciones adecuadas de consistencia, de agujereamiento o de existencia, no va a ser un registro que pueda anudarse de manera adecuada a la estructura. Lo mismo con las otras dimensiones, lo real o lo imaginario. Pero no basta con estas tres. Cuando Lacan, en el seminario 20, hacia el final, en la tercera, o en RSI, más aún, en el seminario del Santón, grafica este modelo visual, ubica allí conceptos, por ejemplo, los conceptos, la tríada freudiana de inhibición, síntoma y angustia. No están ubicados en cualquier lugar. Igual sucede con los tres goces que se derivan de la posibilidad de interacción entre los tres registros. La dimensión del goce fálico, el goce de sentido y el goce femenino. Tienen una localización precisa. Igual podría decirse con el semblante, la verdad y con la realidad psíquica. ¿Dónde ubica el síntoma? ¿Cómo ubica el S1, la imagen reina y el objeto de la pulsión parcial? ¿Cómo ubica también el vacío central, que es estructural a todo ser hablante? Este modelo visual me parece que permite entender la lógica, por ejemplo, de un desencadenamiento, o por el contrario, la lógica del broche o de reenganche en donde un sujeto psicótico ordinario puede construir una estabilización, así como lo puede escribir Lacan en el seminario 23 con respecto a Joyce, cuando hace una especie de remiendo en este registro de lo imaginario para representar a través de eso el yo al que accede Joyce a través de ser el artista para tres siglos de estudiantes universitarios dedicados a el estudio de su obra. Este modelo visual, insisto que es muy útil si lo aprendemos a manejar, si aprendemos a maniobrar con él, porque creo que guía al psicoanalista en cómo es que debe ser su intervención, su semblante, su uso de los objetos pulsionales, la mirada, la voz, la condición de verdad. Creo que es un modelo no solamente visual, sino que además es operable, es práctico, es de una pragmática impresionante. Entonces, creo que todo eso es posible a partir de conocerlo, familiarizarse con él,
Ustedes ven que en los últimos seminarios, o sobre todo seminario 22 y 23, Lacan jugaba todo el tiempo con los nudos. Decía Miller que a veces había sesiones en las que se demoraba para iniciar su seminario por estar manipulando los nudos. Creo que es un ejercicio del cual debemos aprender bastante y familiarizarnos con él. Carlos, acá en Medellín hay una pregunta, si es posible. Claro, muy bien. No tengo todavía preguntas de las sedes, colegas de las sedes están abiertas. Tenemos una de México también. Vamos a escuchar la de Medellín y estamos con México. ¿Está bien? Entonces, la de Medellín primero. Sí, claro. Adelante. Un segundo. Bueno, muchas gracias. Dejan muchas inquietudes todo lo que me has expuesto. José Fernando. Todas muchas inquietudes bastante inquietos. A mí me dejan inquietos. ¿Puede hablar dice quien hace la pregunta que la exposición deja muchas inquietudes. Bueno, una de ellas es precisamente acerca del estatus epistemológico de la práctica analítica. Y no solo epistemológico, sino también su estatus pragmático. La pregunta tiene que ver, aparte de que podemos hacer muchas preguntas, la pregunta tiene que ver sobre todo con si podemos pensar que vamos de la práctica analítica hacia una exteriorización, es decir, no sé cómo decir la palabra, sino que va a una renuncia a la teorización que en principio le dio su base para convertirse en una práctica que, por ejemplo, con este caso de los psicóticos o de las estructuras psicóticas, incluso puede llegar a encontrar el psicótico en su propio delirio o en su propia estructura delirante de la solución que hacer con su voz. Perdón, trato de repetirla porque no se escucha en las demás sedes. Pregunta si esta orientación no va a llevar a cuestionar o interrogar la epistemología del psicoanálisis, si esta práctica no lleva a renunciar a una teorización, a la teorización que fundamentaba el psicoanálisis, y a considerar que cada sujeto va a ser la construcción de su propia solución. Estructura la solución incluso a su problema de voz, estructura su problema de qué hacer con su voz. Sí, muy bien. Bien. El seminario, el ultimísimo Lacan, de Jacques Miller, es un seminario, para decirlo, muy fuerte en términos de interrogar esa epistemología en la que se sustentaba la práctica psicoanalítica. Tan fuerte como eso que leía al principio, es Lacan contra Lacan, es Lacan saliendo del lacanismo, es Lacan contra el Lacan del seminario 3. ¿Sí? Pero no creo que haya una posición anarquista o terrorista frente a los conceptos. Creo que más bien es una exigencia muy fuerte a la elaboración de la clínica. Si hay algo que esta práctica nos enseña es precisamente a ser rigurosos y a no ser blandos en términos teóricos. Insisto que la teorización que teníamos del psicoanálisis respecto de la psicosis nos dejaba muy maniatados, nos dejaba a veces en la posición freudiana de el psicoanálisis no es apto para los psicóticos. Por el contrario, aquí creo que hay una fundamentación epistemológica
muy fuerte de parte de Lacan. Esta exigencia que él hace de encontrar un modelo y encontrarlo en la geometría topológica es precisamente para darle un soporte mayor a esa epistemología y que no quede en el bla bla, que quede en la posibilidad de ser representado, que quede en la posibilidad de ser manipulado. Entonces, me parece que por el contrario hay una fundamentación epistemológica y una exigencia epistemológica mucho más fuerte. Y en la parte que dices, donde como una práctica orientada a que cada sujeto encuentre su solución, no dista mucho de lo que hizo Joyce. Joyce encontró él mismo su solución. Nunca fue a donde un psicoanalista. Sin embargo, no todos los sujetos son Joyce. Y lo que hemos visto es que el analista en una posición de transferencia adecuada es mucho lo que le sirve a un psicótico para estabilizarse o para atravesar un impasse. Que el asunto es cómo formular eso epistémicamente, cómo formular que un sujeto se estabiliza epistémicamente, más allá de, no, es que él se conoció o comprendió algo de su síntoma, o la metáfora delirante, por ejemplo, me parecía a mí, como psiquiatra que tengo esa formación, un despropósito pensar que la única solución posible para un psicótico era la metáfora delirante. ¿Sí? Por el contrario, en la práctica de hoy en día, con los sujetos de hoy en día, uno aprende muchísimo de formas de estabilización tan diversas como puede ser el dibujo en un paciente, o como puede ser un manejo particular del cuerpo, o un uso del objeto pulsional. El punto es cómo pasar desde la práctica a una elaboración clínica, que es la exigencia que tenemos en este momento en el Congreso de la MP, a partir de lo que Miller decía. Estamos atendiendo psicóticos ordinarios hace mucho tiempo. El asunto es que sepamos decir qué es lo que estamos haciendo con ellos. Bien. Luisa, adelante. Tenemos a Luisa, José Fernando y a México. Susana dice. Adelante, Susana. Sí, ¿qué tal, José Fernando? Gracias por esta conferencia y gracias, David. No, ahora. Claro. Está abierto. Sí. ¿Está abierto o no? Sí, se escucha. Está abierto. Está hacia abajo y azul. Decía gracias, José Fernando, por esta conferencia. En realidad, desde que estuviste desarrollándola, todo el tiempo estaba pensando en el tema de la transferencia, la psicosis ordinaria. Algunas cuestiones ya las fuiste aclarando en el camino, como por ejemplo este tema de del I de lo uno, de concentrarse el analista en el I de lo uno. Después, cuando trabajaste del modelo visual, creo que diste muchísimas más puntuaciones. Pero siempre tengo la pregunta esta, por la cuestión de la transferencia en el trabajo con los psicóticos ordinarios, porque sabemos el cuidado que tenemos que tener, pero el hecho de que no sean desencadenados, ¿no es cierto?, o que en general uno pueda trabajar con ellos en momentos de que no hay desanudamiento, vuelve en mí la insistencia con la pregunta por la transferencia. Entonces no sé si tenés algunos elementos más para dar en ese sentido. No sé si está clara la pregunta. Sí. Creo que es importante. Sí, adelante, Carlos. ¿Quieres seguir respondiendo una por una o tenemos
también la de México y de Cali, como tú quieras. Bueno, entonces escuchemos la de México, Cali. Perfecto. ¿Cuál es la palabra México? México, ¿me escucha? Hola. Sí, sí, se escucha. Okay. ¿Quién habla? Sí, habla Paula del Centro de México. Hola, Paula. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, decía José Fernando que una de las revelaciones que aporta el tema de la psicosis, el concepto de psicosis ordinaria, es que los fenómenos elementales ya no se tienen que pensar exclusivamente desde el registro de lo simbólico, sino que hay que tomar el reto de poder ver esto desde el cristal del imaginario, y desde los otros registros, ¿no? Te quería preguntar si pudieras desarrollar un poco más este punto o decirme bibliografía sobre justo este punto que me interesa seguir investigando. Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Nel Cali. Hola, Cali. Hola, Carlos. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Habla César Bocanegra. Yo también quiero hacer una pregunta por el manejo. Perdón, Cali, no se escucha bien. no se escucha por el volumen tan fuerte. No logramos, no logró. ¿Te parece un poco del micrófono? ¿Aló, ahí ya se escucha mejor? Sí, un poco mejor. Un poco mejor, ok, bueno. Mi pregunta también es por la transferencia. En alguna parte de tu exposición, José, si traté de seguirla pues con cierta literalidad y no sé hasta dónde logré registrar con precisión, dijiste algo de la transferencia por lo real en la psicosis y ya no necesariamente orientada o apuntando a una transferencia por el saber o por el amor de transferencia, ¿ya? Esto de la transferencia por lo real, creo que después hablaste de otros elementos que me dieron como alguna luz, esto de ídolo 1, insistir en ídolo 1, o la cuestión de la nominación, siempre y cuando no sea anudada toda esta idea del edito, pero de todas maneras la transferencia por lo real, desde el analista, creo que incluso lo he visto aquí, el analista participa de alguna manera de lo real. Quisiera si pudieras decir un par de cosas más al respecto porque me causó gran inquietud eso. Gracias. Hay dos puntos sobre la transferencia y voy a empezar por ellas. Creo que la experiencia con sujetos autistas, que no son propiamente psicóticos ordinarios, nos muestran precisamente que es posible que haya transferencia que no está transcurriendo ni por la vía del saber ni por la vía del amor de transferencia. Cuando uno hace eco, por ejemplo, de un golpeteo que haga el autista y él voltea a mirar o para una cierta conducta, allí se establece una transferencia que no está en ningún momento ligada ni por el sentido ni por el deseo, sino simplemente por lo real. Esto si lo trasladamos a cualquier sujeto, digo, psicótico ordinario o neurótico, también es un fundamento de la transferencia. Recuerden también finales de análisis. Propongo alguno. Mauricio Tarrap nos decía cómo en un trayecto de su final de análisis prácticamente no importaba lo que fuera a decir, no importaba la duración de las sesiones. Lo que para él valía era que el analista hablara. Cualquier tontería, pero que hablara. Se da cuenta de que eso era lo que sostenía la transferencia. Ese
es un ejemplo de un anudamiento de la transferencia que no está sustentada ni en el deseo ni en el saber. Escuchar la voz del otro, escuchar que el otro sople, diga algo. Y creo que con la psicosis ordinaria es algo de lo que fundamenta el que un sujeto psicótico pueda sostenerse. Porque el sujeto psicótico ordinario, como les digo, ya tiene un trabajo para hacer de su psicosis algo que pase desapercibido. Él de alguna manera ya ha encontrado soluciones. Como les digo, pueden ser soluciones transitorias o algunas soluciones por identificación o soluciones por la vía de un arraigo a un régimen de hierro. El asunto es cómo se sostiene esa transferencia. Y me parece que allí lo real del analista entra en juego, me mira, no me mira, escucha, habla, no habla, da alguna señal de la cual él puede anudarse y sostenerse. Y también me parece que aquí el tema de lo que trae Susana es fundamental. Ese sujeto psicótico que está en la condición de pasar desapercibido, no está desencadenado. Es posible, y nos ha sucedido, que la desencadenamos frente a una posición analítica, bien sea porque queremos mover un ajuste o queremos perforar un borde que él ha construido o porque queremos perturbar esa solución que él haya construido sin proponérnoslo o incluso también proponiéndolo porque sea una solución inadecuada en términos sociales. Entonces me parece que es muy importante tratar de leer en ese modelo visual dónde es que están los soportes, los broches, los anudamientos para tratarlos con la suficiente delicadeza y ver esos broches o nudos cómo incluyen al psicoanalista, cómo incluyen a la persona, al espacio, al ritual que se hace con el analista. Bien sea, me da citas cada 15 días, o me las deja libre, o me llama frente a un acontecimiento, o por el contrario, se queda mudo. Parece que es muy importante en esta cuestión de la contingencia saber leer de antemano cómo está jugando el analista su lugar en ese modelo visual que tenemos en el nudo Borromeo de la estructura de ese sujeto. En cuanto a lo de los fenómenos elementales, insisto en que ese concepto viene anudado al concepto de el inconsciente estructurado como un lenguaje en cadena de significantes, y el fenómeno elemental estaba definido como aquello que corta esa cadena significante. Como vemos, es una definición del fenómeno elemental puramente definido a partir de lo simbólico. Pero nos encontramos con situaciones en las que vemos un acontecimiento de cuerpo o un acontecimiento en la lógica interpersonal, donde los afectos no están anudados al cuerpo y donde podemos leer allí ese fenómeno de desanudamiento que corresponde, por ejemplo, al registro de lo imaginario o de lo real y que marcan una dehiscencia en la juntura misma del sujeto, como le sucede a Joyce con la paliza.
el cuerpo va por un lado, los afectos van por otro, y él está tranquilo, diríamos, después de haber recibido esa paliza. Allí hay un fenómeno elemental, porque la juntura misma del ser de ese ser hablante de goce se pierde, para luego reanudarse a partir de, como él dice, como de volver a la normalidad al día siguiente. Hay que ser muy sutiles en la lectura de este tipo de fenómenos. Si leemos la fuente fundamental de bibliografía que te podría dar, Paula, es Los Inclasificables. El texto del Seminario de los Inclasificables o de la conversación de Arcachón es rico en fenómenos elementales no puramente simbólicos. El mismo caso del FIE, en donde el sujeto también en ciertos momentos abandona el cuerpo. Hay otro caso en donde el sujeto no se ve reflejado en el espejo. O incluso el fenómeno elemental del hombre de los lobos, en donde no ve su dedo. Allí hay fenómenos elementales que no corresponden al registro de lo simbólico. Esa sería la bibliografía que podría sugerir. Bien. Vuelvo la palabra a Luisa, en Guatemala, y a Carlos. Sí, no tengo ninguna sede pidiendo la palabra en este momento. Acá hay otra pregunta en Medellín. Ok. Sí, porque yo creo que se va a acercar Eugenia Flores. Bien, José Fernando, siguiendo un poco los hilos de tu trabajo y sobre todo en la vía de la transferencia, ¿será que a esta altura de la elaboración y pensando en las psicosis ordinarias, convendría dejar de forzar el concepto de transferencia y seguir pensando mejor que elevar la pregunta más bien a cuál es el partener que conviene a la psicosis ordinaria? Obviamente en cada caso ya había una cierta intencionalidad en la conversación de Arcachón de pensar la neotransferencia. Entonces, no sé si a esta altura convendría seguir sosteniendo la noción de transferencia o pensar mejor en qué partener conviene a la psicosis ordinaria. José Fernando, tengo dos preguntas de Santiago. Adelante, Santiago. Santiago, ¿me escucha? Sí. ¿Puede, por favor, acercarte al micrófono, Lulu? Es que no se escucha bien. ¿Sí? ¿No? No, escucho todavía. Ahora sí. Okay. ¿Te escucha, José Fernando? No escucho a Santiago. No se escucha bien, Santiago. Ahí sí. ¿No? ¿Se escucha? Hola. Se escucha muy bajito, Santiago. Adelante, Santiago. Bueno, ahora sí. Hola. Ahí mejoró. Ok. Sí, ahora sí. Haga la pregunta. ¿Bueno? Ok. Bueno, habla Juan Pablo de Santiago. Quería preguntar a propósito justamente de estos fenómenos elementales que no estarían definidos necesariamente desde la dimensión imaginaria. Qué pena, pero no escucho. Sí, como ¿Podría Santiago más bien escribir por chat?
A ver, yo estoy escuchando mejor. Si quieres tú ve diciendo y yo voy repitiendo la pregunta. Muy bien, ¿No? sí. Sí, bueno, respecto de los fenómenos elementales que no estarían. De los fenómenos elementales que no estarían. No, además se cortó. Además se cortó la comunicación. Por favor, escribe la pregunta entonces, ¿sí? Sí. Bueno. A ver, José Fernando, si quieres ver contestando la pregunta de allá de... Respondo la de Eugenio. Sí. Sí, yo creo que son formas de plantear, yo digo, otro reto. Me gusta mucho esa pregunta que que replantea el tema de la transferencia, sin anularla. Pero me parece muy importante la pregunta es, ¿qué partener conviene al sujeto psicótico? Insisto, en la experiencia puede haber un partener simplemente que nomine algo en el orden de la mirada, que apunte la mirada hacia cierto detalle, hacia cierto punto, hacia cierta condición de ese sujeto. Y ser esa la base de la transferencia. Pero la respuesta no se puede hacer con anterioridad, no se puede construir un eslogan, no se puede generalizar, sino que es en la contingencia en donde el analista podrá hipotéticamente considerar a este sujeto, dejo pasar este detalle o al contrario, me detengo a mirar este detalle. Creo que si formulamos la pregunta de qué partener conviene a este sujeto, vamos a estar, digo, mucho más exigidos desde nuestra práctica y mucho menos cómodos, porque, voy a decirlo así, la clínica con neuróticos para el analista tal vez podría ser una clínica un poco menos exigente, más cómoda, porque bueno, viene con la suposición de sujeto supuesto saber, viene con la asociación libre, viene con... No creo que sea así, pues creo que es tan exigente. Por ejemplo, vuelvo al caso de María Cristina Giraldo. Aquello que hizo partener fue desde el principio apuntar en esta tercera transferencia que ella establece, apuntar a la condición de mujer, por ejemplo. No escucha otras cosas que ella dice. O como Miller en el caso de Graciela Brodsky, ya me ha dicho 3 veces que usted es la única. ¿Sí? Ahí se establece un partener en la transferencia. Y creo que ese es el reto. Mucho más exigente, digo, con el psicótico. Es mucho más exigente. El neurótico se las arregla mucho más y espera tal vez más a que el analista se acomode y lo lea. Pero el psicótico viene con una exigencia mucho más perentoria para el analista, de que ocupe un lugar preciso como partener. Podría responder así a la pregunta de Eugenia. Bien, tengo la pregunta de Santiago transcrita en el chat, José Fernando. Adelante, sí. Dice, respecto de los fenómenos elementales que no estarían definidos a partir del registro simbólico, ¿puede pensarse en fenómenos elementales que presenten registros en continuidad? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que Lacan dice a propósito del nudo trébol, que pone en continuidad... ¿A propósito de qué? Del nudo trébol, que pone en continuidad RFI.
puede pensarse fenómenos elementales interregistros. Es de Juan Pablo de Santiago. Bueno, no podría responderlo así, sería una pregunta como para responder en el caso de, digo, de que nos encontremos un caso. Es que eso es como lo fundamental que espero que suceda con el Congreso y con toda la preparación para el Congreso en lo que estamos todos incluidas, es de que cada caso nos enseñe. Y si encontramos un caso donde podamos encontrar o teorizar, hacer una elaboración clínica sobre un fenómeno elemental que incluya más de un registro, pues podríamos sustentarlo. Por ahora no se me ocurre, pero lo que hace alusión Juan Pablo con lo del fenómeno del Triskel, Lacan lo plantea para la paranoia, en donde el único registro que habría serviría para absorber los otros, todos los tres registros, ¿sí? Y que sería básicamente una continuidad. Sin embargo, eso del fenómeno del nudo de Triskel no es algo que Lacan haya sostenido más de una vez. Y siempre se dan fenómenos en ese nudo de Triskel de anudamiento, algo que fija esa forma de presentación, algo que separa un poco los registros a partir de un anudamiento, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un S1 que llegue a separar un poco lo simbólico de los otros dos registros, o una imagen particular, o un semblante particular, ¿sí? Pero dejaría la pregunta más bien abierta al estudio y al desarrollo que podamos tener en adelante. Bien, nos mandan otra segunda pregunta de Santiago. Yo no sé qué piensa Luisa y José Fernando, ya después de esto podemos ir cerrando. Sí, me parece que sería una pregunta de Santiago o Luisa, si Luisa es la coordinadora, sí, el árbitro de todo esto. Adelante, Luisa. Pero tenemos una pregunta de Santiago todavía, no sé si quieres que la... Adelante. Bien, la pregunta es, siguiendo la indicación de Miller de llevar la psicosis ordinaria hacia la clínica psiquiátrica clásica, ¿de qué manera se afecta la clínica nodal para el acercamiento a la lectura de esta clínica psiquiátrica clásica? Claudio Morgado. Sí, vamos a leer el texto de Miller, el de volver a la psicosis, una revisión del concepto de psicosis ordinaria, que es donde leí la cita, Él insiste en que se pueda ir hasta el concepto de si es una paranoia, si es una esquizofrenia, si es una debilidad mental, si es las nosologías, yo diría no solamente de la psiquiatría clásica, sino también de la nosología lacaniana, de una psicosis, ¿cómo es que la llama? Bueno, se me escapa, pero hay otras formas de psicosis que Lacan nombra más o menos a la altura del seminario 18-17. Me parece que es importante poder orientarse hacia las formas de desanudamiento más posibles en ese sujeto, y cuáles son las formas de reanudamiento más convenientes en ese sujeto o que más hay que trabajar. Por ejemplo, no es lo mismo una esquizofrenia que una paranoia, no es lo mismo una melancolía. Creo que trabajar con cada una de ellas orienta una posición analítica muy distinta, ¿sí? Y creo que para eso es que serviría
el ejercicio de llevar el diagnóstico de psicosis ordinaria hasta la clínica psiquiátrica clásica. Poder pensar qué posición ocupa el analista, qué lugar, qué partener, siguiendo la intervención de Eugenia, conviene a cada una de esas nosologías, ¿sí? Porque creo que de alguna manera es muy diferente trabajar con un paranoico que con un esquizofrénico o con un melancólico. Exige posiciones diferentes o semblantes distintos o formas de intervención a veces mucho más simples o a veces mucho más intervencionistas, ¿sí? Creo que sería un ejercicio para, insisto, tratar de leer qué posición debe ocupar el analista. Muy bien, José Fernando, Luisa. le damos la palabra entonces a Luisa para que cierre el evento. Luisa, si quieres pon tu cámara. ¿Me escuchas, Luisa? Sí. Muy bien. Bueno, de nuevo, José Fernando, te agradecemos mucho el trabajo, todas las revelaciones que hoy nos presentas sobre las psicosis ordinarias, que seguramente orientarán nuestro trabajo hacia el Congreso de la MP, con los desafíos que implican, y el agradecimiento a las otras sedes que, a pesar de los horarios, nos acompañaron el día de hoy. Feliz noche. Bien, en nombre del Comité Ejecutivo, me agradezco muchísimo a la sede de Guatemala haber compartido con todos esta excelente actividad, y a José Fernando por su excelente conferencia. Bueno, entonces ya ahora con esto despedimos el evento. Nos vemos entonces la próxima vez. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego.